todo se decidirá en el partido de vuelta. Real Madrid y Manchester City han empatado a 1 en un partido de un magnífico nivel, con muchas alternativas y obviamente con muchísimas cosas que analizar. Vamos allá. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? En el primer partido de la semifinal, Real Madrid y Manchester City han empatado a 1, por lo tanto todo se decidirá en el partido de vuelta. En el Etihad tendremos esa final, ese partido decisivo para estar en Estambul. Veremos si contra el Milan o contra el Inter, una semifinal que también vamos a analizar obviamente aquí en el canal, así que desde ya os pido que pues os suscribáis al canal, que dejéis vuestro like y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido este partido de ida de las semifinales entre el Real Madrid y el Manchester City, que ha terminado finalmente con empate a 1, con ese golazo de Vinicius y con la respuesta en la segunda parte, cuando el Manchester City parecía que lo estaba pasando peor, ese misilazo imparable de un Kevin De Bruyne que vuelve a demostrar que en las eliminatorias de Champions es un futbolista absolutamente diferencial y que vuelve a marcarle al Real Madrid en este tipo de enfrentamientos directos. El belga apareció para darle a su equipo un respiro, para darle ese 1-1 que sin duda tiene que dejar, para mí, bastante contentos a los de Pep Guardiola, que comenzaron bien el partido, que fueron poco a poco perdiendo protagonismo y que terminaron empatando en un tramo del encuentro en el que estaban siendo, para mí, dominados por un Real Madrid que, gracias sobre todo a la figura de Camavinga, ha encontrado muchas alternativas para ir teniendo cada vez más balón y acercarse de forma no constante, pero sí habitual a la llegada de a la portería, de un Ederson, que al final, ha vuelto a demostrar que en esta edición de la Champions está dejando, sobre todo en las últimas eliminatorias, está dejando muchas menos dudas de lo que venía siendo habitual con el guardameta brasileño. Un partido jugado entre dos equipos absolutamente enormes. Hablábamos antes de que comenzase el encuentro que era la final anticipada. Creo que era evidente por ver también los otros equipos que hay en el otro lado del cuadro, sin querer despreciar a Inter y a Milan, pero es muy evidente que estos dos equipos, Real Madrid y Manchester City, están 1, 2, 3 o 4 incluso escalones por encima de los conjuntos italianos, y yo creo que hoy lo han vuelto a demostrar. La sensación, viendo el partido en casa, sentado en el sofá, es que cualquier pase, cualquier regate, cualquier acción, costaba por lo que había enfrente, por lo que estaba en juego, por el nivel de calidad que tenían ambos equipos, porque ambos se conocen muy bien. El Real Madrid sabe que tuvo que lograr, o que necesitó un milagro el año pasado para eliminar al Manchester City. El Manchester City sabe que tiene enfrente a un equipo capaz de en cualquier momento pegarte un par de golpes y tirarte a la lona, eliminarte. Por lo tanto, también esa tensión, esa presión, ese miedo, incluso se podría decir, o ese respeto hacia el rival, creo que se ha visto también durante muchísimos minutos del partido, con un Manchester City que comenzó mejor, pero que, como os decía antes, poco a poco ha ido perdiendo ese dominio del partido, esa posesión en campo rival y también las llegadas, ¿no? Pero aparecieron Vinicius Junior y Kevin De Bruyne para desequilibrar un partido en el que yo creo que los dos jugadores más destacados del encuentro fueron, por una parte, Eduardo Camavinga, y en el otro lado, en el lado contrario, un Rodrigo Hernández que ha hecho un partido magnífico, que ha ido por todo el campo apagando fuegos y que además ha tenido también el protagonismo en esa acción del gol en la que él recupera un balón que ha pasado de convertirse en una contra que podía ser muy peligrosa para el Real Madrid a un disparo desde la frontal del área imparable de Kevin De Bruyne, ¿no? Un partido, como os digo, jugado entre dos equipos enormes, un partido magnífico de muchísimo nivel, en el que hay muchísimas cosas que comentar a lo largo del desarrollo del encuentro. Así que, como os digo, como siempre, pediros vuestra participación en comentarios, que me digáis, recordar que no hay valor doble de los goles fuera de casa, por lo tanto todo se decidirá en el partido en Inglaterra. Ahora mismo, si quedase el encuentro 0-0, iríamos a la prórroga, y si continuase así, iríamos a los penaltis
por ser algún despistado al que, bueno, pues se le ha ido de la cabeza este cambio de reglas, ¿no? Hay que comenzar hablando, obviamente, de las alineaciones sin sorpresas. La baja de Militao, bueno, pues obligaba a Ancelotti a tener que apostar por una defensa en la que sobre todo Rüdiger dejaba bastantes dudas, en mi opinión, porque el alemán no venía haciendo grandes partidos esta temporada, pero hoy ha cumplido con creces. Ha sido también otro de los mejores jugadores del encuentro. Centro del campo con Modric, con Toni Kroos y con Fede Valverde. Camavinga al lateral izquierdo, y arriba el habitual tridente formado por Vinicius, Karim Benzema y Rodrigo Goes. Por parte del Manchester City, bueno, pues también lo habitual, salvo la baja de un Nathan Ake que no estaba para disputar este partido. Akanji lateral izquierdo y Walker lateral derecho. Bueno, que una alternativa que yo creo que aunque Nathan Ake hubiese estado al 100%, seguramente Walker, por la velocidad, por la agilidad que tiene el inglés, bueno, pues también, y por su experiencia también, seguramente hubiese sido la ficha que Guardiola hubiese elegido, aunque tuviese más alternativas y aunque todos sus hombres estuviesen al 100% y disponibles, ¿no? Un partido en el que para mí el inicio del Manchester City ha sido muy bueno, en el que el equipo de Pep Guardiola ha podido imponer su plan de partido con y sin balón, recuperando muy rápido gracias a su muy buena presión tras pérdida, saliendo muy rápido de los intentos de emboscadas que le hacía el Real Madrid, pero un Real Madrid al que yo en esos primeros 15-20 minutos la verdad es que he visto bastante mal colocado sobre el terreno de juego, basculando muy mal, por momentos no había líneas las líneas de pase del Manchester City eran muy fáciles, un Real Madrid que se descolocaba. Veíamos a Rodrigo que tenía que ir a la parte izquierda, Vinicius no sabía si tenía que llegar a la derecha, Luka Modric y Kroos no estaban nunca a una altura parecida que pusiesen dificultades a los jugadores del Manchester City. En definitiva, unos primeros 15 minutos en la que los de Guardiola han tenido muchísimo balón, han recuperado muy rápido el esférico, han dejado sin participación a Vinicius, han encontrado a Haaland dentro del área, eso sí, sin grandes ocasiones, pero han disparado también desde fuera del área con remates de Kevin De Bruyne y de Rodrigo. Por lo tanto, un inicio de partido para mí muy positivo por parte del Manchester City, pero bueno, con el Real Madrid sabiendo que pese a que no estaba para mí haciendo las cosas bien defensivamente, porque le estaba facilitando mucho los pases, la llegada a zona de 3/4 al Manchester City, el equipo de Carlo Ancelotti no ha cometido errores, ha obligado al rival a tener que acertar, y si había un gran acierto estaba aún la última línea, ¿no? Estaba un Thibaut Courtois que con esas dos primeras paradas, bueno, pues parecía que ya estaba caliente y al que iba a ser casi imposible batir, ¿no? Sensación de mucha seguridad del guardameta belga bajo palos en el Santiago Bernabéu. Lo cierto es que para mí, a partir de ese minuto 20, 25 sobre todo, bueno, pues ha habido un cambio ha habido un cambio en el partido. Creo que el Real Madrid ha terminado una jugada, mejor dicho, creo que ha sido una arrancada de Vinicius, y eso le ha permitido presionar arriba, y ahí es cuando ha comenzado a llegar, bueno, pues errores del Manchester City en campo propio. Hemos visto el primero de Rodrigo, que ha terminado salvando prácticamente con Karim Benzema rematando ya bocajarro para poner el 1-0. Rúben Díaz, el futbolista portugués que está haciendo una Champions brutal, que lo vimos ser absolutamente clave en la eliminatoria frente al Bayern, de nuevo realizando una acción de valor gol para impedir el 1-0 del Real Madrid, que en esos momentos apenas estaba encontrando a sus centrocampistas, que había tenido a Modric en el minuto 24 con tan solo 9 toques de balón, a Toni Kroos con 11, así que bueno, datos que reflejan o que nos sirven para entender mejor lo que estaba pasando en el partido, ¿no? Y lo que le estaba faltando al Real Madrid, esa posesión. Pero a partir de ahí, de esa acción, para mí el partido ha cambiado, el Real Madrid ha comenzado a crecer, ha comenzado a encontrar más errores de ese tipo ante el Manchester City, porque se acercaba el conjunto blanco más a la portería de Ederson. Eso le permitía bueno, pues presionar más arriba, acumular más jugadores alrededor del hombre que tenía el balón, y bueno, pues de otra forma presionar y meter en algún pequeño lío en el que los jugadores del Manchester City no han sabido salir del todo. También esa recuperación de Rodrigo con un centro a Karim Benzema que creo que ha terminado siendo mano, pero que ya daba la sensación de que el Real Madrid estaba totalmente
totalmente metido en el encuentro, un Manchester City en el que en mi opinión a través de esos pequeños errores le han ido apareciendo las dudas, un equipo que ha comenzado presionando muy bien y que ha terminado en ese, o que ha continuado a partir de ese minuto 25, a partir de la primera media hora, siendo un equipo más largo, que no quería presionar porque no confiaba del todo el poder robar y sus defensas estaban muy lejos de sus centrocampistas. Por lo tanto hemos comenzado a ver un Manchester City al que le aparecían las dudas, y esas dudas en la Champions League son sinónimo, cuando te enfrentas al Real Madrid, de que te van a terminar tirando a la lona, ¿no? De que te van a meter un golpe y lo vas a tener que aguantar, ¿no? Ha llegado ese gol de Vinicius Junior después de una jugada maravillosa de un Camavinga que ha hecho un grandísimo partido, que ha secado por completo a Bernardo Silva en ataque y que además le ha hecho mucho daño con balón al esquema de un Manchester City, que en esa primera parte, a través de las arrancadas del francés, saliendo de la presión alta del equipo inglés, bueno, pues ha sido prácticamente la única vía de escape que encontraba el conjunto blanco para quitarle el balón al Manchester City e instalarse en campo rival o poder correr, como ha sido la acción de un Vinicius Junior, que también a través de un misilazo ha comenzado a decantar, a marcar las diferencias en un partido en el que hasta ese momento, hasta ese minuto, lo tengo por aquí, 35 de partido, el Real Madrid había tenido una ocasión que podía haber sido ya un gol, como os comentaba antes, por esa acción de Rúben Díaz, pero que no había disparado a puerta, ¿no? Y al que, en mi opinión, le estaba faltando control del partido y algo más de posesión para acercarse a la portería de Ederson, a los de Carlo Ancelotti, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues el Real Madrid, después de ese 1-0, no ha tenido momentos de poder ir a por el 2-0 antes del descanso, no ha tenido llegadas, no ha tenido balón. El Manchester City, lo cierto es que, a diferencia de lo que le ha podido ocurrir en otras temporadas, no ha cometido errores después de encajar un gol, ha calmado de nuevo el partido, ha vuelto a tener la posesión. El Real Madrid parecía que ya estaba satisfecho con ese 1-0 en los primeros 45 minutos y bueno, pues hemos llegado al descanso con la sensación de nuevo de que el Real Madrid, sin estar haciendo un partido enorme colectivamente, bueno, pues había aprovechado la calidad individual de dos futbolistas, principalmente de Camavinga con esa arrancada y de Vinicius Junior para metiéndose a la frontal del área, batir la portería de un Ederson que también, bueno, pues algunos al principio nos ha dejado la sensación de que podía haber hecho más, de que algún guardameta podía haber hecho más. Seguramente solo el portero que tenía enfrente, Thibaut Courtois, podía haber hecho más, algo más en esa acción, en un disparo que es cierto que no va a la escuadra, pero que va fortísimo, y en el que además también hay un par de jugadores del Manchester City, Rúben Díaz y Stones, tapándole o haciendo que la visión para el brasileño no sea perfecta, ¿no? Lo cierto es que nos íbamos al descanso con un Manchester City que había comenzado mejor y un Real Madrid que, bueno, pues había necesitado sobre todo ir creciendo en el encuentro, que había ido mejorando y que se iba al descanso con ese 1-0. El plan en la segunda parte para el conjunto blanco ha cambiado, pero de nuevo, para mí los primeros 5 minutos del Manchester City han sido, los 10 primeros minutos del Manchester City han sido muy positivos para los de Pep Guardiola, sumando esa primera ocasión de un Kevin De Bruyne que ha estado enorme en ese segundo tiempo, entendiéndose prácticamente por primera o segunda vez con Bernardo Silva, en esos desmarques entre central y lateral, entre Alaba y Camavinga, en una acción que no sé si era fuera de juego o no, la verdad, pero que, bueno, pues la que ha tenido que aparecer un Thibaut Courtois que ha estado absolutamente enorme, por si acaso, por si era fuera de juego, aparece, como no, el belga, ¿no? Y otra acción 2 minutos después, de nuevo con Gundogan encontrando por dentro a Haaland, un Haaland que, por lo que hemos visto esta temporada, la verdad, si habéis seguido la Champions, o si habéis seguido la Premier League, en cuanto ha dado la primera zancada, en cuanto ha controlado el balón y ha hecho, ese pequeño autopase, ¿no? Para colocársela a su pierna zurda, la sensación, por lo que hemos visto esta temporada, repito, es que ya era imposible pararlo, ¿no? Que la única opción era que el disparo de Haaland no fuese todo lo bueno que viene siendo, porque el defensor ya no tenía ninguna opción, pero ahí ha aparecido, hay que darle mucho mérito
mérito a David Alaba, ¿no? Que ha bloqueado ese disparo y que ha evitado lo que podía haber sido el 1-1 en ese arranque de segunda parte, en la que el Manchester City ha vuelto a tener dos llegadas importantes. La primera de Bruyne la salvó Thibaut Courtois, la segunda de Haaland la salvó David Alaba con un corte providencial. Un Haaland que ha estado durante toda la noche bastante desconectado, que apenas ha podido aparecer por el gran partido de Rüdiger, principalmente el alemán despejando todas las dudas, el alemán que bueno pues no estaba completando una buena temporada y en esta ocasión jugando en el perfil derecho, algo que bueno que en el Real Madrid apenas ha hecho por tener obviamente al lado a Militao, bueno pues cuajando un partido excepcional Antonio Rüdiger, ¿no? Destacando y marcando diferencias en un partido del máximo nivel ante el mejor delantero centro del mundo en estos momentos. En ese inicio de segunda parte hemos visto a un Real Madrid que en los primeros 10 minutos no ha comenzado bien, pero que a partir de ahí, bueno, con la modificación en la posición de Camavinga, tirando a Luka Modric al lateral izquierdo, metiendo, bueno, pues a Toni Kroos también en esa zona del pivote, pero cayendo también a la izquierda, liberaba el centro del campo y Camavinga pasaba desde el lateral izquierdo a jugar en esa zona, a comenzar a conducir, a tomar muy buenas decisiones, a conectar con sus compañeros y sobre todo también a poder recuperar muchos balones que hacían que el Manchester City no tuviese ni esa posesión ni que se pudiese instalar en campo rival. En definitiva, que los de Pep Guardiola sufriesen y estuviesen más cerca de encajar el 2-0 que de marcar el 1-1, ¿no? A diferencia de lo que había ocurrido en los primeros 10 minutos de la segunda parte. El Real Madrid ha mejorado, el Real Madrid ha tenido acercamientos, pero bueno, pues no ha encontrado hoy a un Benzema inspirado. La verdad es que el francés no ha estado nada bien, un Rodrigo que lo ha intentado, que ha demostrado, bueno, que no le pesa la responsabilidad, ya lo sabemos, pero hoy, bueno, pues tirando muchos regates, intentándolo todo, teniendo mucha movilidad, y un Vinicius Junior que hoy, bueno, pues no ha podido desequilibrar tanto desde la banda, que ha jugado con más libertad, que ha intentado más acciones por dentro, pero que no ha podido finalmente, bueno, pues o asistir o crear una acción muy clara para el 2-0 de sus compañeros, ¿no? Ahí ha aparecido Ederson en una acción a balón parado en la que yo creo que habría habido fuera de juego, pero el brasileño, bueno, pues demostrando, ¿no? Que al igual que comentábamos antes con Thibaut Courtois, posible fuera de juego, bueno, no hay que mirarlo porque yo he salvado la acción y he evitado el gol en contra de mi equipo, ¿no? Lo cierto es que el Real Madrid en esos minutos, a partir de ese minuto 55 más o menos, bueno, pues ha tenido seguramente su mejor tramo del encuentro, porque ha dejado al Manchester City prácticamente sin capacidad para tener el balón, imponiendo su muy buena presión, encontrando a Camavinga que distribuía y que organizaba el juego desde esa nueva posición en el centro del campo, y bueno, pues le ha faltado ese punto extra, ¿no? Para tener ocasiones más claras, para tener más llegadas, para tener o para obligar a Rúben Díaz, Stones o Ederson a tener que hacer acciones al límite para evitar lo que hubiese sido un 2-0, un resultado obviamente mucho mejor que el 1-0, ¿no? Pero el Real Madrid no ha podido hacerlo, y es ahí cuando bueno, pues ha aparecido o ha emergido de nuevo, ha destacado principalmente un Rodrigo Hernández que ha hecho un partido absolutamente colosal, que en muchas situaciones ha tenido que ser el apagafuegos, el bombero que ha ido a tapar las zonas en las que el Manchester City no encontraba la forma de presionar o le salían de la presión. Ha tenido que ayudar al lateral derecho, al lateral izquierdo, ha tenido que ayudar a los centrales, a un Gundogan que ha perdido más balones de lo que es habitual, a un Bernardo Silva que hoy yo creo que también ha estado claramente superado por su marca, por Camavinga, y que tampoco ha podido darle ese control durante tramos importantes del encuentro. Un Manchester City que es cierto que, bueno, pues ese juego de ida y vuelta que también puede proponer el Real Madrid en algunas situaciones, porque sabe que le beneficia, bueno, pues le ha permitido, llegar en alguna acción a campo rival, y ahí es cuando ha llegado esa recuperación providencial de Rodrigo para evitar el contraataque rival y para coger descolocado a un Real Madrid que finalmente ha visto como Kevin De Bruyne desde la frontal del área ha marcado un misilazo tremendo, imparable para Thibaut Courtois, el futbolista belga que vuelve a marcar en eliminatorias contra el Real Madrid, como ya hizo en 2019-2020 y en la 21-22. Además, los últimos 9 goles de Kevin De Bruyne, el dato de Mr. Chip, en Champions han sido siempre en rondas de eliminación, 3 en octavos, 5 en cuartos,
y 3 en semifinales. A mí, bueno, el que os venda que Kevin De Bruyne no aparece los días importantes, le tenéis que dejar de seguir en redes sociales porque no se entera de absolutamente nada. Vaya auténtico jugadorazo, un Kevin De Bruyne que ha sido también obviamente de lo más peligroso del Manchester City, con esos centros también al área, con un Haaland al que, bueno, pues ha encontrado en un par de ocasiones, sobre todo en la primera parte, pero que ha estado muy bien controlado por esa pareja de centrales de Rudiger y de Alaba, ¿no? Lo cierto es que a partir de ese minuto, a partir de ese gol, perdón, al Real Madrid le ha costado reconectarse al partido, en mi opinión, con un Manchester City que ha tenido muy bien el balón, un Real Madrid que no sabía si tocaba presionar, que no estaba o que no tenía del todo claro si merecía la pena arriesgar, sabiendo, bueno, pues el peligro que tiene el Manchester City arriba, ¿no? La calidad que tienes enfrente. A mí me ha dado esa sensación hasta los últimos minutos, hasta el descuento, donde sí que he visto a un Real Madrid que ha ido con todo arriba, que ha comenzado a meter centros, y ahí de nuevo el Manchester City ha demostrado que es una versión mucho más madura, una versión mucho más capaz de resistir ante los momentos complicados en los partidos, y bueno, pues el 1-1 se ha mantenido, y obviamente el equipo que ahora tiene ventaja es el Manchester City, ¿no? Porque juega en casa, porque los resultados del equipo de Pep Guardiola en su estadio, en Champions y bueno, en todas las competiciones son absolutamente maravillosos, porque además se ha podido reponer del primer golpe de Vinicius, en momentos en los que estaba siendo superado ha sido capaz de marcar, así que obviamente el resultado es más positivo para el Manchester City que para un Real Madrid que no ha podido sacar ventaja de jugar el encuentro de ida en su estadio, ¿no? Al final un encuentro enorme que nos ha dejado actuaciones de muchísimo nivel, como la de Camavinga, como la de Rudiger, como la de un Vinicius que ha marcado un auténtico golazo, y también obviamente de un Thibaut Courtois que siempre aparece, un Thibaut Courtois que siempre está presente y que, bueno, pues marca diferencias como cualquier otro, bueno, como el mejor delantero centro, hay que decirlo así de claro, ¿no? Por parte del Manchester City, los jugadores que en mi opinión más han destacado, me quedo con Rubén Díaz, con esa primera acción al límite, con un Rubén Díaz que también ha estado muy bien en el marcaje sobre Karim Benzema. Me quedo también obviamente con Rodrigo Hernández, y como no me tengo que quedar con un Kevin De Bruyne que ha marcado ese gol para darle al Manchester City el 1-1 final. Hasta aquí el repaso, el análisis, mi visión de lo que ha sido esta final anticipada, ¿no? Este primer combate que ha resultado nulo entre el Real Madrid y el Manchester City. Todo se decidirá en un partido, todo se decidirá en la vuelta en el Etihad, y lo contaremos, lo analizaremos aquí en el canal, así que os espero. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.